A ver, hay series que la pegan, ¿no? Y después están esas que se vuelven leyenda. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una miniserie que allá por los 80 hizo algo que hoy parece imposible. Frenó a todo un país. Sí, paralizó a la Argentina. Es una historia de amor, de escándalo y de un éxito que de verdad marcó a toda una generación. Esta frase, esta leyenda, es el corazón de El pájaro canta hasta morir, la miniserie que se basó en el librazo de la australiana Colleen McCulloch. Y la metáfora es, potentísima, ¿no? Define toda la historia. Te está diciendo que lo más increíble, lo más hermoso de la vida se paga con un dolor gigante. Y de eso, justamente de eso, va toda la serie. Y el nudo de la historia es una fórmula que nunca, pero nunca falla. Un amor imposible que dura casi 50 años. Por un lado lo tenemos al padre Ralph de Ricassard, un cura fachero, carismático, pero con una ambición terrible por escalar en el Vaticano. Y por el otro, a Maggie Cleary, que se enamora perdidamente de él desde que es chiquita. Y ahí está toda la gracia, ¿no? Esa tensión constante entre la fe, la ambición, el poder y un deseo que es más fuerte que todo. Y para que tomemos dimensión del monstruo que era esto, cuando se estrenó en Estados Unidos, allá por el 83, fue la segunda miniserie más vista de la historia. De la historia. Solamente la superó Raíces. O sea, no era un exitito, ¿eh? Era un tanque, un fenómeno mundial. Bueno, hasta acá un éxito mundial, ¿no? Pero lo que pasó acá, en Argentina, fue otra cosa. Fue algo distinto. No fue solamente un tema de rating, para nada. Fue un fenómeno social, en serio. Un antes y un después para la tele y para la gente de esa época. Para entender esto, tenemos que pararnos un segundo en el año 1986, plena primavera democrática. El país recién salía de la dictadura, ¿se entiende? Años de silencio, de censura y de repente una apertura, unas ganas de hablar de todo lo que no se podía. Y en ese caldo de cultivo, en ese destape, aparece una historia sobre la pasión prohibida de un cura. Era literalmente una bomba a punto de explotar. Y acá, claro, entra en escena un personaje fundamental, un capo, un verdadero animal de la televisión, Alejandro Romay. El zar que estaba al frente de Canal 9 Libertad la vio venir, olfateó el éxito a kilómetros, compró la serie y no se quedó ahí. Armó una estrategia para pasarla que fue, mamita querida, una genialidad. Miren esta jugada maestra. En lugar de tirarla ahí como una novela más, Romay la transformó en un ritual, un evento sagrado. Los miércoles, de 9 a 11 de la noche, 2 capítulos de un tirón. El miércoles era el día. Hizo que todo el país esperara ese momento como si fuera un partido de la selección en el Mundial. Una locura. Y el efecto, ¡pum!, explotó todo. Como decía ahí el presentador del canal, Domingo Di Núbila, la tele provocó un terremoto en las librerías. El libro no se conseguía, se agotaba en todos lados, se armó un círculo perfecto. Veías la serie y corrías a comprar el libro para saber cómo seguía. Leías el libro y ni loco te perdías el capítulo del miércoles. Una genialidad. Pero claro, una historia así, en esa época, no iba a pasar desapercibida. El éxito trajo de la mano un escándalo gigante, un verdadero choque de trenes entre la iglesia, la moral de la época y, obvio, la guerra por el rating. Y uno piensa, bueno, ¿por qué tanto lío? ¿Un cura que se enamora? Parece simple, ¿no? Pero la polémica fue mucho más profunda. ¿Qué fue lo que tocó esta serie? ¿Qué nervio tan sensible para que se armara semejante quilombo? Bueno, la iglesia y los sectores más conservadores, como era de esperar, se pusieron como locos. Imagínense, empezaron a organizar misas de desagravio para reparar la ofensa. Los diarios se inundaron de cartas de gente indignadísima diciendo que esto era el fin de la familia argentina. Pero lo más genial de todo es que le salió el tiro por la culata. ¿Qué pasó? En muchas casas, los padres se la prohibieron a los hijos. Y ya sabemos qué pasa con lo prohibido. La convirtieron en el objeto de deseo número 1, en algo irresistible. Y Romay, en medio de todo este revuelo que hizo, se frotó las manos. Un pragmático total. La mandó a un horario bien nocturno.
Eso le dio luz verde para ser un poco más audaz con las escenas románticas, ¿entiende? Sin tanto miedo a que se la cortaran. Él sabía que cada queja, cada misa, cada carta en el diario era un punto más de rating. El escándalo era su mejor campaña de marketing. El impacto fue tan, pero tan grande, que hasta inventó una palabra que quedó en el vocabulario de la época: sotanazos. Tal cual. Con esa ironía tan nuestra, la gente y los medios empezaron a usar esa palabra para cualquier escándalo que tuviera que ver con un cura y sus pasiones. La serie ya no estaba en la tele, estaba en la calle, en la charla del café. Pero bueno, la cosa no quedó ahí, en los 80s. El legado de esta serie siguió vivo y, lo más interesante, es cómo la vemos hoy, con los ojos de ahora. La mirada cambió, y mucho. A ver, en el 96 intentaron exprimir un poco más el éxito. Sacaron una secuela, Los Años Perdidos, que supuestamente contaba lo que la serie original se salteaba. El resultado, un fracaso total. No la vio nadie. Y eso confirmó algo. Lo del 86 fue magia pura. Fue una combinación perfecta de la historia, los actores y sobre todo de un momento del país que no se iba a repetir nunca más. Y esto es clave para entender cómo cambian las cosas. En el 86, la gente veía esto como la historia de amor prohibido, una tragedia romántica. Hoy la miramos con otros ojos. Se habla de la diferencia de edad, de la relación de poder, un cura adulto, una nena que crece bajo su ala. Hoy se usan palabras como grooming. Lo que en su momento era el colmo del romanticismo, hoy lo vemos como algo como mínimo complicado, problemático. Entonces, repasemos el viaje de este fenómeno. Nace como un bestseller en el 77, explota como miniserie en el 83 en Estados Unidos. En el 86 se convierte en una bomba cultural acá en Argentina. En el 96 intentan revivirla y fracasan. Y hoy la podemos encontrar en streaming. Y cerramos con una pregunta que me parece que da para pensar, ¿no? Hoy que tenemos 1000 plataformas que cada uno ve lo que se le canta cuando quiere, ¿podría existir un fenómeno así? ¿Podría una sola serie paralizar a todo el país? O quizás El pájaro canta hasta morir fue el último gran ritual de esa televisión que nos juntaba a todos.